Yo les amo, pero Dios les ama mucho más que yo. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu favor inmerecido, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar aquí y compartir de tu palabra con estos amados y amadas hermanas de esta preciosura de tu creación, Señor. No sé nada, pero tú tienes un propósito, Señor. Permite que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto al 100%. Padre, que los que vinieron tristes puedan regresar con regocijo y llenos de gozo. Que los que tienen preocupaciones producto de algún problema, Señor, tú se lo resuelvas, Dios, porque tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el hacedor de grandes maravillas, Padre. Derrama una unción fresca sobre cada uno y pon palabras en nuestra boca que edifiquen a tu iglesia. En el poder y la autoridad de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Yo le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. El Evangelio del apóstol Juan, capítulo 6, versículo 60. Juan, capítulo 6, versículo 60. Cuando esté ahí me dice amén. Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice la palabra de Dios que leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Este verso se da en el contexto de cuando el Señor, después de haber alimentado a los 5,000 y estaba hablando, muchos lo buscaban, y Él les decía que lo buscaban no por las obras, sino porque les había dado de comer. Y cuando Él le decía que Él era el pan del cielo, que Moisés le había dado el maná, pero que el verdadero pan del cielo se lo daba el Padre. Todas estas cosas que el Señor le decía, y los escribas y fariseos se ofendían porque Él decía que era el pan de vida, porque Él decía que era el Hijo de Dios. Y así como ayer, hoy muchos se ofenden cuando escuchan hablar de Jesucristo, cuando escuchan hablar de la palabra de Dios. Y aquí hay dos versos en los cuales yo quiero detenerme un poco, en el capítulo 6, versículo 60 y en 2 de Timoteo 4, del 1 al 6. Pero entonces el Señor les dice que dura, ellos dicen que dura es la palabra y que ¿quién la puede oír? Dicen los discípulos, ¿quién la puede oír? Ahora mi pregunta es, ¿qué nos trae o qué nos lleva a seguir a Jesús? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a Jesús? ¿Por qué decimos que somos cristianos? Y entendemos que cada uno tiene una motivación distinta. El Señor les dice, ustedes no me buscan por las obras, sino porque les di de comer y se saciaron. Muchos no están buscando a Jesús por lo que Él es, sino por lo que Él hace o lo que puede hacer. Y el Señor nos dice hoy que lo busquemos por lo que Él es, porque Él es Dios. Porque Él entregó su vida en la cruz, en un madero, para darnos salvación y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Muchos durante toda la historia de la humanidad han buscado a Dios por algo. Y miramos la historia de un tal Simón el mago, que cuando los apóstoles tuvieron que salir huyendo después de la muerte de Esteban, y llegó Felipe a Samaria, y él veía que ese era un mago que la gente tenía por alguien importante.
Y cuando él vio que la gente seguía a Felipe y que Felipe imponía las manos y hacía maravillas, él dijo, pues esto aquí es bueno. Y empezó a seguir a Felipe también. Y quemó todos los libros de magia que tenía. Dice que en precio de la época costaba más o menos 50,000 denarios. Era plata bastante. Pero este hombre, cualquiera de entrada lo veía hacer esto y dijo, wow, él creyó, él se arrepintió. Pero cuando vio después que los apóstoles imponían las manos y descendía el Espíritu Santo, les ofreció comprarles el don del Espíritu Santo como si eso tuviera un precio. Y ahí es donde muchos nos equivocamos. Porque a la verdad muchos venimos a la iglesia. Pero ¿cuál es nuestra motivación? Muchos nos creemos salvos porque aún predicamos la palabra, porque oramos, porque leemos la Biblia. Pero realmente estamos siguiendo al Jesús histórico, a ese Dios que se encarnó por lo que Él es, porque nos hemos arrepentido y estamos caminando en santidad. Entonces tendríamos cada uno de nosotros que sentarnos un ratico, relajarnos y revisar el por qué y para qué seguimos a Jesús. Dura es esta palabra. No todo el mundo puede resistir la palabra. Cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos dice tú eres un pecador y tienes que arrepentirte, muchos salen huyendo. Porque hay una palabra que casi siempre digo, queremos un evangelio light, un evangelio que no engorda. Y necesitamos engordarnos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, del 1 al 6, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto es maravilloso. Muchos en la iglesia creen que el mandato de predicar la palabra es únicamente para los pastores y los líderes, ¿cierto? Jesús le dijo a los discípulos después de su resurrección, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pues en esa época él le hablaba a los discípulos, pero eso también hoy es para nosotros que hemos creído en Jesucristo. Tenemos la obligación, la responsabilidad de donde vamos, en el taxi, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el hogar, predicar el evangelio. La fe entra por el oír. Cuando Felipe fue llevado por el Espíritu, allí se encontró con el etíope. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cómo voy a entender si nadie me ha enseñado? ¿Cierto? Nosotros tenemos una responsabilidad de predicar la palabra, ¿cierto? Si nosotros no hablamos,
dice la Biblia que las piedras hablarán. Te encarezco, ese te encarezco es una palabra, es un imperativo. Te ruego, te imploro, haz esto. Predica, exhorta, redarguye, reprende el pecado, hay que denunciarlo. Hoy estamos llenos a nivel del mundo entero de lugares donde no se quiere predicar la palabra, donde la iglesia se ha convertido solo en un lugar donde la gente va y pasa el rato. Hay algo que particularmente me llama mucho la atención. A veces yo le pregunto a alguien, ay, ¿tú eres cristiano? Ah, sí, yo voy a la iglesia tal. Bueno, ¿y por qué vas allá? No es que me siento bien allá. La iglesia no es para sentirse bien. La iglesia es para adorar a Dios. La iglesia es para servirle al Señor. La iglesia es para edificarnos en amor, en paciencia, en benignidad, en templanza, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán. Oiga usted, qué tristeza, mis amados y amadas, que la gente quiere que le prediquen únicamente lo que quieren escuchar. Música para sus oídos. Algún día alguien que se congregaba conmigo se fue para otra iglesia. Y un día le pregunté yo, hey, ¿qué pasó? Entonces me dice, no, es que acá desde que uno llega siente la presencia del Espíritu Santo, allá no se siente el Espíritu Santo. Y yo, wow, qué maravilla. Yo pensaba que el Espíritu Santo caminaba conmigo. Yo pensaba que desde que yo creí fui sellado con el Espíritu Santo. Y entonces la gente está buscando emociones, está buscando sensaciones. El Evangelio no podemos calificarlo por la cantidad de emoción que nosotros sentimos, sino por cómo nos conducimos, esa obra interna que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y cómo somos sacados de las tinieblas a su luz. ¿Cómo reflejo yo a Cristo? ¿Cómo reflejo yo que realmente he creído en aquel que entregó su vida por mí? Dice la Biblia, el que hurtaba, yo digo al contrario, el que roba, que deje de robar. Porque si hurtaba ya no hay necesidad que se le exhorte porque él ya no hurta, ¿cierto? El que fornica, que deje de fornicar. El adúltero, que deje el adulterio. El chismoso, que deje de chismosear. Y entonces le sacamos una lista que llega de aquí a Ismina, el pueblo mío, que caminando nos demoramos más de un rato para llegar. Mire, hoy en día se está cumpliendo esta palabra. Hay tal sensibilidad en la iglesia que ya no se puede predicar la verdad porque muchos hermanos se ofenden. La gente quiere venir a la iglesia solo para que le adulen el oído, los halaguen y les digan que van a ser prosperados, que Dios les va a bendecir sin importar si están caminando en santidad o andan en pecado. Ya casi que se le prohíbe al pastor que hable de santidad para no ofender a los hermanos, o lo que es peor, para que no se vayan. Y si por si acaso
son los que más ofrendan, ahí sí se pone seria la cosa. Hemos diluido el evangelio de Cristo por complacer a la gente y hemos convertido a la iglesia del Señor en una casa de encuentro donde la gente va los domingos a pasar un rato chévere y sale de ahí más dignos del infierno que cuando entró. En estos días escuchaba unos audios que mandaron a un grupo y un hermano le recordaba a la iglesia que tenían un ayuno y que exhortaba a las damas que no fueran con escotes, que fueran con vestidos largos, que no fueran maquilladas, que no llevaran aretes. Y yo dije, ¡wow! Si la santidad se midiera en mi forma de vestir, más de un púlpito se hubiera caído ya. Tenemos que dejar la religiosidad, tenemos que dejar el legalismo y mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Cuando nosotros miramos a Cristo, vemos al hermano, vemos a la hermana con ojos de Dios, con ojos de cristiano, y entonces los vemos con amor. Es probable que su hermano no tuvo cómo comprar un blue jean entero, ¿cierto? Entonces le tocó comprarlo mucho. A veces la plata no alcanza, ¿cierto? No alcanza para comprar una falda hasta acá los tobillos y toca comprar la media, pues me imagino que es más barata, ¿cierto? Pero lo importante es que hemos creído en Dios y caminamos en santidad porque el hábito no hace al monje. Yo no vengo a predicar doctrina aquí, sino que a veces estas cosas le llegan a uno así como que, porque estamos viendo que nos estamos desenfocando del verdadero llamado, que es a predicar el evangelio. Cuando el Espíritu Santo me muestra yo cómo debo andar, yo ando como el Espíritu Santo me muestra. Mucha gente se está perdiendo por la religiosidad del cristiano, por nuestro legalismo. Mucha gente se está perdiendo porque queremos implementar doctrinas de hombre y no estamos predicando la palabra, que es dura, sí. Dice que las palabras predicadas por un pastor son como ¿qué? Esas caen como un martillo o como clavos. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo era más travieso que Sebastián. Y entonces, mi hermano mayor, porque mi papá, ¿cómo fue que dijo mi papá Sebastián? Ajá, ¿cómo fue que él dijo? Chao Virginia, algo así, bueno, yo. Se fue. Entonces mi hermano mayor, ese hombre sí sabía cómo castigar, ¿cierto? Él cogía unos granos de maíz, cuando yo salía con alguna travesura y me arrodillaba y aparte de arrodillarme sobre los granos de maíz, me ponía un palo acá que yo, por eso yo estoy así, ya cualquier cosa no me duele. Y así debe caer la palabra. Cuando la palabra cae así, me confronta y me hace entender que esta vida tiene que ser transformada. Amén. Hoy mucha gente llena iglesias para que les digan qué va a pasar mañana. Déjenme contarle historias. Yo sé que el púlpito no es para contar historias. Acabamos de pasar de unas elecciones y les digo que
Tal vez a mí me gusta más la política que al pastor Eduardo Emilio. Y en el pueblo mío habían como 7 candidatos a la alcaldía. Entre ellos había uno que la mamá es pastora, otro que se congrega en una iglesia y otros. Y a 3 de ellos, o 4 de ellos, Dios les dijo que iban a ser el alcalde. Dios les habló. Y uno de ellos se montó una emisora y dijo, Dios me habló como 4 veces que yo iba a ser el alcalde. Mire, el que ganó las elecciones en mi pueblo, sacó alrededor, Dios a ese no le dijo, sacó 6,000 y más votos, ¿cierto? Allá no es mucha la votación. Pero de los que Dios le habló, el que más votos sacó quedó de tercero, ese sacó 3,000 y algo, pero los otros sacaron de 100 y piquito de votos. ¿Y alguien me profetizó que yo iba a ser alcalde? ¿Qué tal? La palabra profética más segura es la palabra. Vayan a la Biblia, lean la Biblia. Y entonces las iglesias se están llenando de eso. Motivadores, pensamiento positivo, nueva era, cristología, cienciología cristiana, que ni es ciencia ni es cristiana. Y pare de contar, pero nosotros queremos que nos hablen bonito. A nadie le gusta que lo confronten. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él confrontaba a los escribas y fariseos. Les decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Jesucristo hablaba fuerte. Entonces, tenemos que dejar de ser complacientes cuando se trata de hablar de la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos al Sermón del Monte, ¿cierto? En las bienaventuranzas, cómo habla Cristo de sabroso, de bonito ahí. Bienaventurados los mansos de corazón, ¿cierto? Entonces algunos confunden la mansedumbre con otra cosa. La mansedumbre tiene que ver con la fuerza controlada. Entonces, yo no soy manso porque sea tonto. Yo soy manso porque el Señor me ha revestido de su poder y me da la fuerza para controlar mis impulsos pecaminosos, mis impulsos salvajes. Entonces yo le he puesto un título a este mensaje y es la dureza de la palabra. En Hebreos 4, del 12 al 13 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Déjeme decirle, iglesia, que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Que todo lo que nosotros hacemos en secreto, Dios lo manifestará en público. Nuestras vidas son un espejo delante de Dios. Entonces, no debemos esforzarnos tratando de llevar una vida secreta, pues ante Dios no hay nada oculto. No confunda la santarronería con la santidad. A veces creemos que ante los pastores en la iglesia adoptamos una postura, mansitos,
ahí que hablamos pasitico, no se nos escucha la voz, porque somos los más santos. ¿Y nuestro corazón cómo está? ¿Aló? Yo quiero confesarles algo. De todos los que estamos aquí, yo soy el peor de los pecadores. Pero por su misericordia, cuando salga de aquí, Dios me va a azotar durísimo. Porque estoy hablando de algo que a lo mejor yo no lo estoy viviendo. Pero Dios quiere que ustedes lo vivan. Allá el pastor Eleazar, ¿cómo arregla con Dios? Dejen eso entre Dios y el pastor Eleazar. Pero mis amados, los exhorto a que no seamos solo creyentes, sino seguidores. El seguidor procura imitar al que sigue. Creyente es cualquiera. Ayer hablaba con un taxista y le decía, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo que es una fuerza. Y yo, no, el Señor no es una fuerza, es una persona. No, pero es que yo tuve una manifestación con un ente y entonces, wow, me quedé callado. Dije, yo no le voy a echar las perras a los cerdos, no sea que venga y me devore este señor aquí, este puerco con el que voy venga y me devore. Entonces, mis amados, la palabra de Dios es más cortante. Yo no sé cuánto han visto películas de Shaolin, cuando esas espadas cogen a las personas y los dividen en trecitos de la cabeza a los pies. Así es la palabra de Dios. Nos desnuda, nos descubre, nos hace ver toda la inmundicia que hay en nosotros. Pero lo maravilloso es que nos exhorta a que cambiemos para agradar a Dios, para exaltar el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que entregó a su único Hijo para darnos salvación y vida eterna. Pensemos en por qué seguimos a Jesús, en por qué nos llamamos cristianos, si estamos siendo luz o estamos siendo tinieblas. No hay nada oculto delante de Dios. Así que es una obligación del predicador o el pastor denunciar el pecado desde el púlpito para que el pecador sea redargüido y se arrepienta. Créanme que si la palabra predicada no nos confronta, hay que revisar bien el mensaje. Solo podemos ser curados cuando reconocemos que estamos enfermos. Y la peor enfermedad que tiene el hombre, ¿cuál es? El pecado. El pecado es la peor enfermedad. Pues no solo nos mata físicamente, sino también espiritualmente. Y eso sí es grave. Eso sí es grave. Jeremías 23, del 29 al 32 dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor.
Hay muchos pastores, predicadores, líderes, evangelistas, profetas que andan engañando al pueblo de Dios, que se comen las ovejas engordadas. Muchos que su única motivación es enriquecerse a costa de la fe de la gente. Tenemos que estar muy atentos, con los ojos abiertos, escudriñando las escrituras, orando, pidiendo discernimiento, pidiéndole sabiduría a Dios, para que no seamos engañados, mis hermanos. Hay hombres que hablan muy bonito. Hay hombres que pueden bajar fuego del cielo, pero no son de Dios. Dios demanda de nosotros una fe sencilla, pero una fe efectiva. Y a veces queremos poner cargas que nosotros mismos no las podemos soportar. Yo he entendido por la Biblia que nuestro Señor Jesucristo no le decía a la gente que hiciera cosa alguna que Él no hiciera. Él no mandaba lo que Él no era capaz de cumplir. El pastor o el predicador que omita predicar la palabra como Dios la manda para complacer a una audiencia, sabe que un día tendrá que dar cuentas a Dios. Y yo prefiero estar bien con Dios antes que con los hombres. Hay un deber especial de nosotros como predicadores, como pastores. Dios nos ha puesto como atalaya, pero a usted que está ahí sentado, que no tiene un liderazgo como tal, usted puede no tener liderazgo en la iglesia, en la congregación, pero usted tiene un liderazgo en su casa. Dice Isaías 33, Ezequiel, 33 del 1 al 7, el deber de la atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Mi amado, si usted está escuchando la palabra de Dios, si usted está escuchando el consejo de Dios y usted le da la espalda, usted no le presta atención, no culpe a Dios por lo malo que le pase. No culpe a Dios cuando se esté achicharronando en el infierno, porque usted escuchó la palabra de Dios y no le prestó atención. La palabra de Dios es para ponerle atención y es para ponerla por obra, porque dice que no seamos únicamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. ¿Y quién es un hacedor de la palabra? El que la pone en práctica, el que vive conforme Dios manda. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Si la palabra que están predicando, que es la palabra de Dios, te parece muy dura, escucha lo que Dios le dijo a la mujer sirofenicia. Marcos 7, del 24 al 28. De hecho, muy pronto se enteró
pues la mujer esta de su llegada, una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia, de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía a su hija. El Señor le dice, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echarlo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Usted se imagina donde esta señora, cuando el Señor la trata de perra, bueno, digamos de perro, porque cuando uno dice perra la gente lo toma como, ¿cierto? La trata de canino. Donde ella toma esta palabra que era dura, tú que eres Dios y mira cómo me tratas, ¿no? Tú. No solo se condena a ella, sino que la hija sigue endemoniada. Mire, cuando usted, un predicador, un pastor, un hermano, le llame la atención por algo, antes de encresparse, analice bien el porqué. Déjese guiar, sea enseñable, déjese instruir, déjese guiar. Usted no tiene por qué venir a la iglesia prevenido. Usted debe venir a la iglesia con un espíritu afable, con un espíritu amoroso, ¿cierto? Yo lo que no les puedo decir que cambien sus caras, porque por ejemplo la cara mía es como, ¿cierto? Entonces ya eso de las caras, eso ya es otra cosa. Pero lo de adentro, el corazón, eso sí es moldeable. Eso sí es manejable. ¿Cierto? Por haberme respondido así, puedes irte tranquila. La blanda respuesta, más la respuesta áspera. Ojalá yo cada que me insultan pudiera recordarme esta frase. No hay palabra en la Biblia que no lo edifique a uno por duro que sea. Dios dice en su palabra, o dice la palabra de Dios, que era el que llama por hijo, lo disciplina, ¿cierto? Que era el que llama, lo disciplina y azota todo al que toma por hijo. Yo quiero ir terminando. Las otras veces he predicado muy largo. Claro que cuando un predicador dice que ya va a terminar, espérese una hora más. Yo quiero ir terminando dejándoles a ustedes algo. Hoy a veces nosotros para evangelizar le decimos a la gente, Dios te va a bendecir, tus problemas se van a acabar, mira que si tú te... No le diga eso a la gente, porque la va a decepcionar. Tampoco lo llene de terror a decirle, no, que es que si te convierte ahí mismo el diablo te va a atacar y entonces... Pero lo que sí tenemos claro es que cuando nos apartamos del mundo para seguir a Cristo, se van a presentar dificultades en nuestras vidas. Uno de los problemas y el pastor hablaba ahora de la guerra de Rusia y Ucrania, es porque Ucrania quiere pertenecer a la ONU, a Rusia no le conviene eso, ¿cierto? Entonces cuando la gente está viendo que va a perder dominio sobre otro, se enoja.
Uno mismo cuando el hijo aporta en la casa no quiere que se vaya. Claro. Entonces tenemos que tener bien en claro eso, mis amados. El evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, nos disciplina. Por el evangelio a veces nos encontramos en situaciones bastante incómodas. Y que hombres que han venido o hemos llegado al evangelio de un contexto como el mío, a veces queremos sacar el gamín que tenemos dentro y arreglar las cosas a nuestra manera. Pero hemos entendido que el Señor nos llamó para mostrar al mundo las riquezas de su gloria. Para mostrar al mundo que Él es el Dios del imposible. Y que de lo vil y de lo menospreciado nos sacó para avergonzar a los sabios, a los poderosos, a los entendidos. Para heredar las riquezas de su gloria. Y es que el cielo lo heredamos desde que estamos aquí en la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes están viviendo en el cielo hoy. Pero yo estoy viviendo en el cielo. Porque yo sé que el Señor cuando me llamó lo hice. Para mostrar. ¡Wow! Que Él es maravilloso. Mis amados, no desperdiciemos el don que Dios nos ha dado de predicar su palabra, de redarguir, de enseñar, de exhortar. No salga huyendo ante los desafíos que le presenta la vida. A veces ante los desafíos salimos huyendo. Mantengámonos firmes. No fluctuemos. Porque déjeme decirle hoy, que por duro, por fuerte, por difícil que sea la vida cristiana, el mundo es más duro. El mundo es más difícil. Aquí tenemos un consolador. Aquí tenemos a alguien que nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Aquí tenemos uno que nos ha dicho que no nos abandonará, que no nos desamparará, que Él nos sostendrá con la diestra de su justicia. Aquí tenemos uno que fue capaz de dejar su trono de gloria, dejar la comunión íntima con el Padre y venir a morir por usted y por mí. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo para que Cristo se despojara hasta lo sumo y recibiera los vasos de ira que eran para nosotros? Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, pudiéramos tener libertad. Dile al que está a su lado, yo soy libre. Pero no para hacer lo que me da la gana, sino para alabar a Dios. Mis amados, es hermoso ser cristiano. Lo mejor que a usted le puede haber pasado es que Cristo lo haya llamado. Aquí sí, como decía, como al contrario de lo que decían Tanas Mocus. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Aquí el Señor lo trajo a usted. Pero lo trajo con cuerdas de amor. Para mostrar en usted su misericordia. Usted hoy está estrenando misericordia. No importa qué tan raído esté su vestido, si las suelas de sus zapatos están rotas. Pero usted está estrenando misericordia. Usted está lleno del amor de Cristo. No importa cómo te vea el hombre, mira cómo te ve Dios. El hombre puede decir que eres ignorante, que te lavaron el cerebro, puede decir de ti lo que quiera, pero Dios te ama, Él te ve como su hijo. Eso es lo que debe interesarnos, cómo nos ve Dios. Y esta palabra que voy a citar
Ahí dice que es del pastor Eleazar. Mi querido hermano o hermana, si la palabra de Dios que se te predica te parece muy dura y te incomoda, entonces estás en el camino, incorrecto. Si no te conmueve ni te incomoda, ve buscando otro lugar, ya que puedes estar en una sinagoga de Satanás. Si la palabra no te incomoda, mejor dicho, si la palabra te incomoda, estás en el camino correcto, estás en la iglesia correcta, estás en el lugar correcto, estás en la vivienda. Pero si no te incomoda, revisa el mensaje que te están predicando, porque puedes estar en una sinagoga de Satanás. Que el Señor me les bendiga grandemente. Toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación sea para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que todavía aquí no haya aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Hay alguien aquí que todavía no haya aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Todos ya aceptaron a Cristo como su Salvador? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por la vida de cada uno de los miembros de esta congregación. Te damos gracias por sus pastores, por sus líderes, por los ujieres. Te damos gracias por los que hacen el aseo, Señor. Te damos gracias por todos los que sirven, mi Rey amado. Te pedimos que les bendigas con grande bendición, mi Rey. Pero también te damos gracias por aquellos que han dejado la comodidad de sus hogares para venir a escuchar tu bendita y santa palabra, para venir a alimentarse de la verdad, Señor. Padre, gracias porque tú no dejas a tu pueblo en oscuridad, Señor. Gracias porque tú traes luz y revelación a tu iglesia, Señor. Llena de poder y autoridad a tu pueblo. Padre, que por donde mis hermanos y hermanas caminen, reflejen a Cristo, oh Rey de gloria. Bendícelos, Señor. Guárdalos. Y que al salir de este lugar, más no de tu presencia, Dios, el ángel de Jehová continúa acampando alrededor de cada uno y los defienda. En el poder y la autoridad de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Mi pastor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Bueno, hermano, póngase en pie. Gracias, Pastor Eleazar, por su palabra, por recordar que dura es la palabra de Dios. Vamos a ministrar la cena del Señor. Le agradezco que luego de ministrar la cena, de igual manera se espera un instante que tenemos que hacer un par de oraciones. La una presentación de un niño, la otra de una hermana que sale a cumplir una labor académica en otro país. Padre, queremos darte las gracias, maravilloso y poderoso Dios, por este tiempo, bendito Rey de los cielos. Gracias, precioso Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Rey de los cielos, por estar aquí en este lugar y poder nosotros compartir juntos esta cena del Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, es un momento especial para nosotros recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Pero también es un momento para nosotros ponernos a tono con Dios. Es un momento para poderle decir: Señor, queremos reconciliarnos contigo. No sabemos qué aconteció durante la semana, qué cosas pendientes tenemos con Él, en qué lo ofendimos. A veces no solamente es hablando, sino también pensando. Otras veces dejando de hacer lo que nos corresponde hacer. Otras hacer lo que el Señor no quiere que hagamos. Y recordar antes la escritura que dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del jugo de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo. Gracias, Señor. Poderoso y maravilloso Dios, levanta tu voz al cielo y dale gracias porque tienes el privilegio de poder compartir esta cena. Por supuesto, participarán de ella aquellos que son bíblicamente bautizados, aquellos que un día se arrepintieron de sus pecados, aquellos que un día reconocieron a Jesucristo como Salvador de sus vidas, aquellos que un día se bautizaron. Nosotros no somos de aquellos que creemos que es un tiempo liviano, que es un momento que hay que pasar por alto lo que la Escritura dice. Dios amado, míranos, examínanos, porque también dice la Escritura que debemos examinarnos primero, examinar nuestra conducta, examinar nuestros pensamientos. Y si hay algunos que durante tiempo atrás no han podido participar de la cena porque tienen algún asunto por resolver con el Señor, que este sea el día, que este sea la hora, para que el impedimento sea quitado y decirle a Dios: Señor, basta, no más. Señor, ahora me arrepiento y de igual manera reconozco mi pecado y me reconcilio contigo. Y aquel que está pendiente por bautizarse, que lo haga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Maravilloso y poderoso Dios, en tus manos, bendito Rey de los cielos, presentamos tanto el pan como también el jugo de la vid, para que tú, maravilloso y poderoso Dios, los bendiga y nosotros poder participar, porque tenemos que recordar que lo que somos te lo debemos a ti, porque fuiste tú, Señor, el que pagaste un precio en la cruz del Calvario. Fue tu cuerpo que fue azotado, fue tu cuerpo que fue crucificado y fue tu sangre que fue derramada, la cual hizo posible la remisión, expiación y perdón de pecados, y que juntos dieron lugar a lo que nosotros conocemos y vivimos y disfrutamos de la salvación tan grande. Gracias, Padre, el cual debemos cuidar con temor y con temblor, como dice la Escritura. Bendito Rey de los cielos, en el nombre de Jesús, bendícelo por favor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pasan o pueden pasar adelante, por favor?
Dios. Levante las manos al cielo. Levante sus manos y también levante la voz. Señor, es un momento, poderoso y maravilloso Dios tan especial, bendito Rey de los cielos. Recordar que fuiste tú, recordar que fue tu vida, recordar que no obstante ser Dios, te hiciste hombre, Emmanuel, y viviste entre los hombres y moriste por los hombres. Fuiste sepultado, pero no solamente la cruz quedó vacía, sino también la sepultura. Y ascendiste a los cielos. Y hoy podemos recordar, como dice la Escritura, que está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero. Y que te dio por cabeza a la iglesia la plenitud de todo, que todo lo llena en todo. Y esa es nuestra seguridad, que no solamente fuiste, sino que también estás allí intercediendo por nosotros. Como gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice la Escritura, eres tú nuestro gran sumo sacerdote. Eres tú el que intercede hoy por la iglesia. Ayer la victoria sobre el pecado, ayer la victoria sobre la muerte, pero hoy la primicia de los que murieron para nunca más morir. Gracias, Señor. Gracias también porque no solamente intercedes por nosotros allá a la diestra del Padre, sino que también enviaste al Consolador, el Espíritu Santo, quien, como le dijiste tú a los discípulos, que está con vosotros, estará en vosotros para siempre. Levanta el pan y le gracias, Señor. Esto es un hecho consumado. En aquel entonces fue anunciado, pero nosotros sabemos que ya fue hecho realidad, que el anuncio se hizo realidad y que tú eres nuestro Señor. Este no es tu cuerpo, pero simboliza tu cuerpo. En el nombre de Jesús, amados hermanos y hermanas, comamos todo el pan que simboliza o representa el cuerpo de Jesús, entregado por ti y entregado por mí. Comamos todos. Levanta la copa. Gracias, oh Dios, una vez más. Es una cena completa, un simbolismo perfecto, pero una realidad para nuestras vidas, porque se hizo realidad. También te rogamos, Señor, que tú bendigas esta copa, que simboliza la sangre derramada por nosotros. Gracias, Señor Jesús.
no solamente por entregar tu cuerpo, sino también derramar tus sangres para remisión y perdón de nuestros pecados, para salvación eterna. Hermanos y hermanas, bebamos todo el jugo de la vid que simboliza o representa la sangre de Jesús, que fue derramada por ti y por mí. Bebamos todos en el nombre de Jesús.